juzgado corresponde a los tribunales de justicia. Como juez también me fundamento en los artículos 385, 386 y 388 del Código Procesal Penal y estimo que la valoración de los órganos de prueba diligenciados en el debate constituye una de las etapas más importantes del procedimiento probatorio para arribar a un juicio de pensamiento cognoscitivo de carácter decisivo y concentrarlo en la sentencia. En la valoración de este caso se satisficieron los principios que informan el proceso penal. Defensa, debido proceso, porque al acusado, señor Javes Emanuel Mena Maldonado, desde la acusación hasta que concluyó el debate, se le garantizó su derecho de defensa ininterrumpidamente. Se cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley, desde la preparación del debate hasta su finalización. El de inmediación, porque como juzgador presencié todas las diligencias con la participación activa de cada uno de los sujetos procesales. También como juez observé los principios de la prueba, de verdad real o denominado también objetivo, lo que realmente demuestra cada órgano de prueba y no otra cosa. El de contradicción, porque las partes tuvieron el derecho de contradecir y el juez accedió a ese derecho. Al de libertad probatoria, porque los sujetos procesales en su momento tuvieron la oportunidad de demostrar sus afirmaciones. El de comunidad probatoria, porque al recibir el elemento probatorio, este se analiza en su conjunto. Es importante destacar que en el presente caso no se observó presentación de prueba ilegal o prohibida, que estuviera en contra de la moral y de la ética o que estuviera manipulada, ya que si bien es cierto se logró establecer que durante el desarrollo de las audiencias el abogado defensor, licenciado Jaime Ernesto Hernández Zamora, trató de influir en la declaración del testigo Johan Aníbal Morales Hernández, quien es bombero municipal propuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, al comunicarse con él en las afueras de la sala de debate y requerirle información sobre el lugar y la distancia en donde había sido ubicada la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón, al momento que él había llegado a atender esa emergencia. El juzgador, al percatarse de esta situación, advirtió a los demás sujetos procesales. Incluso se certificó lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios en contra del profesional del derecho. Riñe con la lealtad procesal y la ética profesional. Por tal virtud, de manera objetiva, los sujetos procesales de manera posterior procedieron a formular su interrogatorio a dicho testigo. Obviamente las circunstancias por las que habían sido contaminadas por la defensa técnica del procesado, por tal virtud el juzgador determina que al ser descubierta esta acción desleal, no se concretó la manipulación de este órgano de prueba. La valoración de la prueba entonces está sustentada en el sistema de valoración de sana crítica razonada, que me obliga a tener en consideración y observancia imperativa las reglas que informan este sistema valorativo, como lo son la lógica, la experiencia y el debido razonamiento. Porque como juez tengo la convicción, plena libertad de convencimiento, como conocedor de las garantías sin involucrar aspectos subjetivos, de utilizar la deducción, la lógica que representa un dominio psicomotor, que los sucesos se dan de acuerdo a la realidad y nuestra comprensión. La experiencia que representa el grado de conocimiento legal y judicial, ámbito temporal, que se tiene sobre estos casos. Y en apego a los tratados y convenios suscritos y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, arribo a las siguientes conclusiones. Se aportó la declaración de un total de 12 declaraciones periciales, todos ellos adscritos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y entre ellos voy a hacer una breve referencia a la participación que tuvieron en el debate y las consideraciones que como juez tuve al respecto de cada una de estas deposiciones. En principio, el doctor César Alfredo Yes Marcos. Él es un profesional de la medicina quien declaró en debate y ratificó el contenido de 4 dictámenes periciales. El primero de ellos referente al reconocimiento médico legal que practicó a Brenda Viviana Domínguez Girón, quien es la persona fallecida. Este reconocimiento médico legal lo realiza él el 27 de abril del año 2017, en el cual procede a analizar el expediente clínico
y en el que se describe el estado crítico de salud que presentaba dicha menor de edad al momento de ser ingresada al centro hospitalario Hospital Roosevelt, y que al momento de apersonarse para entrevistarla y obtener la historia de los hechos, le resulta imposible en estado de coma, por lo que procede para su recuperación e incorporarse a sus labores cotidianas. Concluye que su estado de salud es grave y que su vida se encuentra en peligro. El segundo de los dictámenes es el reconocimiento médico legal practicado a Norma Michela Janel Chivalán, quien refiere que fue atropellada cuando se encontraba manifestando en la calzada San Juan con compañeros del instituto, sufriendo lesiones en brazo izquierdo y piernas. Por tal virtud, luego del reconocimiento médico legal, procede a establecer que debido a las lesiones que presenta, necesita de 120 días de tratamiento médico y de abandono a sus labores cotidianas. Esta información se concatena con lo descrito por la víctima cuando comparece a la sala de audiencias a brindar su testimonio. En cuanto al tercer dictamen, este describe el reconocimiento médico legal practicado a Sharon Alexa Sical Gámez, quien también le describe la misma historia de los hechos, y en la fecha en la que se practica el reconocimiento médico legal no encuentra lesiones. Sin embargo, determina que atendiendo al relato brindado por la víctima, necesitó de 10 días para su tratamiento y 7 días de abandono de sus actividades diarias, ambos plazos a partir de que ocurre la lesión. Refiere también que su vida no estuvo en peligro. Esta información se concatena con la declaración testimonial que brindó a esta víctima Sharon Alexa Sical Gámez en la audiencia de debate. En relación al cuarto peritaje, pues este es el reconocimiento médico legal de Jennifer Carolina Pupuac. Sin embargo, describe que no realiza este peritaje en virtud de que no se encuentra ingresada en el hospital y el expediente clínico no contiene suficiente información médica para emitir conclusiones. Toda la información que brinda este perito pues resulta de relevancia, dado que se llega a concatenar con los demás órganos de prueba y permite al juzgador arribar a criterio de certeza jurídica, por lo que concluí en conferirle valor probatorio a su declaración y a los 4 dictámenes emitidos. También escuchamos la declaración del doctor Denis Giovanni Ramos Leal, también es médico, y él refiere que realizó o practicó reconocimiento médico legal a las víctimas Carla Rosibel Cedeña Morales, Jonathan Gurias Rodríguez del Cid y Sharon Alexia Sical Gómez. Sin embargo, dicho perito describe que no le fue posible emitir conclusiones por falta de información consignada en las hojas de atención de emergencia y que las víctimas en mención no se encuentran en el centro hospitalario, y en ese sentido, pues este trabajo pericial no contribuye a arribar a criterio de certeza, dado que no se aporta ninguna información de relevancia para poder tomar la decisión en el presente caso. En cuanto al doctor Edgar René Salazar Aguirre, pues es también un profesional de la medicina y él practica reconocimiento médico legal a Jennifer Carolina Pupuac, quien al momento de ser evaluada refiere la misma historia que han hecho mención las demás víctimas. Por tal virtud y como consecuencia de las lesiones que describe, el perito concluye en cuanto a que requiere de 15 días de tratamiento y también 15 días de abandono de sus labores cotidianas. Este peritaje resulta congruente con el testimonio que dicha persona brinda en la sala de audiencias, por lo que el juzgador concluye en conferirle valor probatorio. En relación a la doctora Sandra Eliana de León López de Martínez, es profesional de la medicina y también practicó una reevaluación médica a la víctima Norma Michela Janel Chivalán, dándole seguimiento al proceso de reconocimiento médico legal efectuado, y quien luego de realizar el reconocimiento en referencia determina las lesiones que presenta esta persona y que no quedará impedimento total ni parcial. Esta declaración pericial se concatena con lo emitido por el doctor César Alfredo Yes Marcos, ya que él fue el quien en principio procedió a evaluar a la persona y a emitir el dictamen correspondiente. Por tal virtud también se le confirió valor probatorio. En cuanto al doctor Freddy Valdemar Alvarado Canela, él es perito también profesional de la medicina y practicó la necropsia médico-legal al cadáver de Brenda Viviana del Rosario Domínguez, emitiendo el dictamen pericial en donde concluye que la causa directa de la muerte fue neumonía bilateral y la causa básica de muerte de esta persona es el trauma cerrado de tórax que presentaba.
Refiere el médico que la causa de muerte directa es la que en sí causa la muerte, el deceso, y la básica es la que la originó. Esto significa que de no haber existido el trauma cerrado de tórax provocado por las lesiones que le causó el automóvil conducido por el procesado, no se hubiera originado la neumonía bilateral, tomando en cuenta, como refiere el médico, que la neumonía es un proceso infeccioso que se da a nivel del cuerpo, y lo que le llevó a esa patología es el trauma cerrado de tórax. Este peritaje se concatena con un sinnúmero de órganos de prueba aportados al debate. Por tal virtud, el juzgador concluye en conferirle valor probatorio a esta pericia, dado que llega a determinar la muerte violenta de esta persona. En cuanto al perito José Valentín Castañeda Ramírez, pues él realiza un peritaje lofoscópico a varios indicios aportados por el Ministerio Público y que básicamente fueron encontrados dentro del vehículo automotor que se encontraba en el parqueo y que fue reportado por los encargados de dicho lugar al Ministerio Público. Por tal virtud, se proceden a recolectar todos los elementos que se encuentran dentro de ese automóvil y pues se llega a establecer concretamente que en un cuaderno de pasta color azul en el que se lee Reglamento Interior de Trabajo NCO, lugar en el cual se desempeñaba el procesado y que fue, como repito, incautado dentro de ese vehículo marca Honda, se llega a establecer que existe una huella dactilar que corresponde al acusado Javes Emanuel Meda Maldonado, lo que contribuye a determinar que ese vehículo pues efectivamente era utilizado por el procesado y por ende pues se llega a concluir también con los demás órganos de prueba que se aportan al debate lo relacionado a su participación en la comisión de este ilícito penal. En cuanto a la licenciada Avi Yamilet García Morales, ella procedió a practicar un peritaje biológico sobre varios indicios en los cuales concluyó que encontraba presencia de sangre humana. Sin embargo, no pudo concatenarse este órgano de prueba con alguna otra pericia que pudiera determinar a quién pertenece esa sangre, de dónde se obtuvo y qué es lo que pretende el ente persecutor con presentar esta prueba. Lo mismo ocurre con la pericia realizada por Cintia Vivón González Cordón, quien también realiza un peritaje biológico con muestras de sangre y que determina que hay presencia de sangre humana. Sin embargo, no logró determinarse a quién pertenece esa sangre humana que encontró en dicha pericia. Por lo tanto, a estos dos peritajes no se les confiere valor probatorio. En cuanto al perito Vile Orlando Muñoz Velázquez, es un perito también del Ministerio Público y realiza el peritaje identificativo sobre el vehículo incautado, concluyendo que dicho automotor no presenta alteraciones en los caracteres alfanuméricos del chasis, el motor y la serie. Lo relevante de este dictamen es que el perito logra establecer las características que individualizan dicho automotor, lo cual contribuye a determinar su existencia, así como los daños que tiene en su estructura, y del cual los testigos víctimas manifestaron haber ocasionado, con el ánimo de detener la marcha de dicho automotor ante el atropello del cual eran víctimas, y siendo que entre las llantas había varios estudiantes atrapados, los cuales impedían que avanzara dicho automotor. Por tal virtud, a este peritaje también se le confiere valor probatorio. En cuanto a la licenciada Nancy Rebeca Say Rodríguez, esta pericia es de mucha relevancia, en virtud de que ella procede a practicar el peritaje genético a varias muestras que se le presentan, entre ellas las muestras de sangre obtenidas de las víctimas Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón y Norma Michela Janel Chivalán. Asimismo, debe obtener el ADN de un fragmento de tejido humano y de 4 hisopos de madera conteniendo muestras de posible tejido humano, los cuales fueron recolectados en la muleta de la llanta trasera del lado izquierdo del vehículo Honda, ya antes descrito. Por tal virtud, dicha perita concluye que al obtener los perfiles genéticos, estos coinciden con el de Brenda Viviana Domínguez Girón. Por lo tanto, no existe duda que el tejido humano encontrado adherido debajo del vehículo que conducía el procesado Javes Emanuel Meda Maldonado corresponde a la víctima en mención, lo cual, como refiero, pues
resulta de relevancia, dado que robustece la hipótesis fiscal en cuanto a que la agraviada invención quedó atrapada en las llantas de dicho vehículo, arrastrándola por aproximadamente 500 metros hasta dejarla tirada frente al centro comercial Perry Roosevelt. Por esa razón, el juzgador concluye en cuanto a que esta pericia le concede valor probatorio. También escuchamos la declaración del doctor Francisco Javier Mejía Milián, es profesional de la medicina que practica reconocimiento médico legal a las víctimas Carla Rosibel Ceseña Morales y Jonathan Urias Rodríguez del Cid, concluyendo que en relación a la víctima Carla Rosibel Ceseña Morales, atendiendo a las lesiones sufridas el día de los hechos, el tiempo de tratamiento médico y de incapacidad para realizar actividades cotidianas es de 15 días a partir de la fecha de la lesión. Y en relación a la víctima Jonathan Urias Rodríguez del Cid, atendiendo a las lesiones sufridas el día de los hechos, el tiempo de tratamiento y de incapacidad para sus labores cotidianas es de 15 días. En ambos casos, refiere el perito que el rostro no fue afectado, tampoco quedará impedimento o cicatriz visible, y esta información se concatena con la deposición que hizo el testigo Jonathan Urias Rodríguez del Cid, quien también es estudiante y compareció a la sala de audiencias a manifestarse sobre los hechos de los cuales fue víctima. Por lo tanto, al existir una concatenación, una hilvanación en cuanto a estos órganos de prueba, se concluye en conferirle valor probatorio a esta declaración pericial y al dictamen rendido. También tenemos la declaración del doctor Juan Jacobo Muñoz Lemos. Es médico cirujano, psiquiatra y practica evaluación psiquiátrica al procesado Javés Emanuel Meda Maldonado. Esta pericia tuvo como objetivos establecer el estado de salud mental del procesado, determinar si existe algún rasgo patológico de conducta criminal, establecer historia de conductas impulsivas y psicopáticas antes del hecho ocurrido el día 26 de abril del año 2017, determinar si está en capacidad de enfrentar proceso penal y comprender los hechos que se le atribuyen. También determinar si existe algún retardo o trastorno mental transitorio y determinar si está en el uso de sus facultades mentales, volitivas y cognitivas. Por lo que en el apartado de conclusiones refiere que, atendiendo a estos objetivos, pues él concluye que en el momento de la evaluación el acusado se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, y refiere también que con la información obtenida de la familia y consignada en la evaluación realizada por el doctor Luis Carlos de León Sea, se puede concluir que no hay al momento ninguna evidencia que indique algún rasgo de comportamientos que pudieran considerarse criminales. También refiere que no existe evidencia clínica en la historia hasta ahora recabada que sea consistente con conductas impulsivas y psicopáticas antes del hecho que se investiga. Refiere también que la evidencia clínica se refiere a hechos ya pasados y de los que solamente puede recuperarse información a través de la historia ofrecida por el mismo evaluado, de acuerdo con lo que él mismo refiere. Vivió un acontecimiento importante en el cual se vio involucrado en una manifestación estudiantil de la que salió por sus medios, conduciendo su propio vehículo. Refiere un periodo emocional intenso donde sintió miedo en sus términos, inundado a pánico, temblando con la boca seca y la garganta seca. Veía a la gente hablar pero no la escuchaba, pero sí escuchaba el ruido sobre su auto. Se percibió ido hasta que finalmente sintió que despertaba de un sueño. El perito también refiere que el miedo no constituye una patología y en el presente caso se puede entender como una respuesta humana normal de tipo emocional ante un acontecimiento intenso y riesgoso que le hizo sentir en peligro. Es importante, refiere también el médico, destacar que otros conductores sometidos a la misma situación en el mismo momento no experimentaron un escenario semejante. También concluye el perito en cuanto a que la evaluación, al momento de la evaluación, el evaluado tiene capacidad para darse cuenta del hecho que se le imputa, de comprender procedimientos judiciales y de contribuir en su defensa, por lo mismo es competente para atender causas judiciales. Y la última conclusión que él hace refiere que no existe ninguna evidencia de retardo mental, tampoco trastorno mental transitorio, que produjera alguna incapacidad importante. También indica que al momento de la evaluación se encontró que sí está en el pleno uso de sus facultades mentales, volitivas y cognitivas. En relación a este peritaje, pues voy a detenerme un poco más, porque es necesario resaltar que la pericia o la evaluación que realiza este perito
al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado deviene de una evaluación de tipo transversal, es decir, que existe una evaluación y una entrevista psiquiátrica que se realiza atendiendo a los procedimientos establecidos en el INASIF, para que de esta manera el perito emita su dictamen y se presente a la sala de audiencias a declarar lo correspondiente. Debo entonces concluir que esta pericia se fundamenta en la versión de los hechos que el acusado le brinda al perito y los cuales se hacen constar en el apartado 7 de dicho dictamen. Aunado a esto, también el perito refiere lo siguiente en el apartado 4.3, y lo cual procedo a leer textualmente. Durante la evaluación se hizo presente el doctor Luis Carlos de León Sea, quien manifestó tener un discernimiento del cargo en calidad de consultor técnico de la defensa y quien también emitió un documento de evaluación del mismo paciente de fecha 4 de mayo del año 2017. Recalcando esta situación el perito en el numeral 6, en donde dice referencias documentadas en el expediente legal. 6.1. Memorial presentado por la defensa del evaluado. Dictamen pericial psiquiátrico de fecha 4 de mayo del 2017, realizado por el doctor Luis Carlos de León Sea, psiquiatra. De esa cuenta, entonces, como al momento de examinar y analizar tanto la deposición del perito como el documento que contiene su peritaje, advierto que efectivamente con fecha 19 de junio del año 2017, en resolución emanada por el juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se resuelve, entre otros puntos, aceptar como consultor técnico al doctor Luis Carlos de León Sea, a efecto de que presencie la evaluación psiquiátrica que se realiza al sindicado con fecha 20 de junio, tal y como se advierte en el documento que el doctor emite. De donde deviene entonces determinar que el consultor técnico poseía la autorización legal para presenciar las operaciones periciales realizadas por el doctor Juan Jacobo Muñoz Lemos y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitir algún tipo de dictamen. Esto con fundamento en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Y hago esta acotación dado que el psiquiatra designado por el INASIF claramente expone que el informe que presentó en su momento el doctor Luis Carlos de León Sea era en los mismos términos. Y lo valioso de ese informe para mí era recuperar la información contextual y circunstancial, porque venía detallada, siendo que venía de primera mano, por la misma persona a la cual estaba evaluando. Sin embargo, resulta que, como yo determino, esta información proviene de un documento extraprocesal, toda vez que en fecha 4 de mayo del año 2017 no se había autorizado al doctor Luis Carlos de León Sea practicar algún tipo de pericia, o como el médico lo refiere, practicar y emitir el dictamen pericial en relación al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado. Y es este peritaje, este documento, que en cuanto al médico, cuando acá se le requiere información, él dice, no sé si era un informe, no sé si era un dictamen, no sé, ahí se puede pedir a la INASIF y ahí lo tenemos. Sin embargo, él recalca que ese documento es primordial, porque le sirve de base a él para emitir este dictamen. Dice que este documento es valioso. Cabe resaltar que en el momento en que el doctor de León Sea, quien comparece como consultor técnico durante todo el desarrollo del debate, realiza este dictamen psiquiátrico un día antes de que se tomara la primera declaración del acusado Javes Emanuel Meda Maldonado. La declaración del procesado, conforme a las constancias procesales, se efectúa el 5 de mayo. Sin embargo, el 4 de mayo ya él tenía un informe psiquiátrico sobre el procesado, lo cual evidentemente pues llega a determinar que él desde antes inclusive de que él ya fuera ligado a proceso, el acusado, el doctor Sea Muñoz, pues de León Sea, tenía conocimiento sobre estos hechos, y de esa manera es que se presenta cuando el perito realiza la pericia psiquiátrica y le aporta todo este tipo de información sin tener él la capacidad legal para poder emitir
el dictamen pericial al cual se hace referencia y que el perito Juan Jacobo Muñoz Lemos utiliza para fundar su pericia. Cabe resaltar también que el perito Juan Jacobo Muñoz Lemos hace referencia a su teoría del caso, y él lo dice acá en la sala de audiencias, cuando a razón de las preguntas que se le realizan, pues él refiere, es mi teoría, en base a la declaración del procesado y en base a lo que ha informado el consultor técnico. Toda vez que las agresiones, como lo dice el acusado, ocurrieron de primera intención por parte de estudiantes que manifestaban. Sin embargo, tal y como se acredita con los órganos de prueba de carácter testimonial aportados al debate, los hechos no ocurren en la forma en la que el acusado los relata, dado que a ese respecto no se aportó una sola prueba que pudiera corroborar el dicho del procesado. Por el contrario, existe prueba suficiente e idónea que denota que el vehículo rojo al cual hace referencia, en principio no se encontraba delante de su vehículo, como refiere el dictamen pericial, sino que estaba a la par al lado izquierdo, tal como se observa en los videos aportados al debate. Por tal virtud, y como este perito lo determina, la versión del acusado y las consideraciones que plasma en su dictamen pericial resultan ser una hipótesis nada más, toda vez que a él no le consta lo que digan los videos y la investigación, palabras textuales del perito Juan Jacobo. En conclusión, para el juzgador, la pericia realizada por este perito, don Juan Jacobo Muñoz Lemos, no resulta de utilidad para arribar a certeza jurídica, dado que es evidente la parcialidad con la cual emite consideraciones concretas respecto a los hechos ocurridos el día 26 de abril del año 2017. Toda vez que vuelvo a decir que se fundamenta únicamente en la versión que el procesado y el consultor técnico le da de los hechos ocurridos en ese día. En ese sentido, entonces, si bien es cierto, la pericia cumple con los objetivos que le fueron requeridos por el Ministerio Fiscal, considero que el perito ahonda en plantear una hipótesis de los hechos ocurridos, lo cual sale de la esfera de sus atribuciones y los objetivos propuestos. Máxime si dicha hipótesis no resulta de una evaluación integral de los hechos y que al tratar de concatenarse con los demás medios de prueba aportados al debate resulta aislada, toda vez que la plataforma probatoria valorada positivamente refleja que las agresiones no ocurrieron de primera intención por parte de los estudiantes que manifestaban, sino que resulta de la agresión del cual eran víctimas cuando el vehículo conducido por Javes Emanuel Maldonado los embiste. Por esa razón el juzgador concluye en cuanto a que este perito no le concede valor probatorio a su declaración y al dictamen por él emitido. Ahora bien, en cuanto a las declaraciones testimoniales, se aportaron las declaraciones de las víctimas Norma Michela Janel Chivalán, Sharon Alexa Sical Gámez, Jennifer Carolina Pupac y Jonathan Urias Rodríguez del Cid, quienes de manera espontánea, concreta y coherente se pronunciaron en cuanto a los hechos ocurridos el día 26 de abril del año 2017. A eso de las 13 horas con 20 minutos aproximadamente, cuando formaban parte de una manifestación pacífica, la cual bloqueaba los carriles que conforman la calzada San Juan frente a la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales número 2, la cual se ubica enfrente del lugar en donde se realizaban la protesta, junto con los demás alumnos que conformaban el grupo de estudiantes de ese centro de estudios. Cuando un vehículo rojo solicita que le permitan pasar, por lo que acceden a dicha petición abriendo el muro humano para permitir el paso de dicho automotor, ante lo cual el conductor del vehículo color gris con placas de circulación P808GJJ, el cual posteriormente se determinó que era conducido por el acusado Javes Emanuel Maldonado, de manera violenta acelera dicho automotor, a pesar que el muro humano formado por estudiantes no le cedió el paso, por lo que los embiste, derriba y atropella a todos los estudiantes que se encontraban al frente, entre ellos a las 4 víctimas que declararon en debate y también a la adolescente Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón,
a quien, si bien es cierto, los alumnos no sabían que se trataba de dicha persona, posteriormente se corroboró que la persona que se había llevado arrastrada abajo del automóvil resultó ser la estudiante en mención. De este hecho, las víctimas resultaron con lesiones que se describen en cada uno de los peritajes, y como consecuencia de las múltiples lesiones y el arrastre que sufrió la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón por espacio de 500 metros, toda vez que fue localizada frente al ingreso del centro comercial Perry Roosevelt por los bomberos municipales Víctor Iván Quiñones Paduano y Johan Aníbal Morales Hernández, quienes acudían al escenario criminal dado que fueron alertados para que se apersonaran frente al establecimiento educativo en mención. Sin embargo, en el trayecto se percatan de la aglomeración de las personas frente al ingreso de ese centro comercial y al detenerse observan a una persona de sexo femenino, al parecer estudiante por la vestimenta que tenía, quien estaba gravemente herida, con quemaduras y exposición de tibia y peroné, entre otras lesiones. Persona que aún se encontraba consciente, gritando de dolor y pidiendo auxilio. Sin embargo, proporcionó su nombre y fue trasladada de manera inmediata al Hospital Roosevelt. Y a ese respecto también comparece la testiga Mariela del Rosario Armas Alvarado, quien al declarar en debate manifestó que siendo médico se encontraba de turno en la emergencia del dicho nosocomio. Por lo tanto, le consta el ingreso de esta víctima y los demás estudiantes. Sin embargo, recuerda concretamente que en el caso de Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón, llegó en muy mal estado general, con múltiples lesiones y amputación traumática, quien al tercer día de estar ingresada falleció, lo cual se corrobora a través de las imágenes que se aportan en los distintos álbumes fotográficos que documentaron este hecho delictivo. Asimismo, se aportan las constancias extendidas por el Registro Nacional de las Personas que demuestran el deceso de esta persona. Asimismo, también se escucharon los testimonios de Elvia Esperanza Queche-Curup, quien también es estudiante y describe los hechos en la forma en la que se plasman en la acusación. Por su parte, el testigo Fernando Samuel Quetzajay Pérez describió cada una de las circunstancias bajo las cuales ocurre la agresión en contra de los estudiantes, indicando que ante la actitud del conductor de este vehículo, al no detener la marcha, sino por el contrario, acelerar, no obstante que varios estudiantes se encontraban debajo de dicho automotor, procedieron a golpear el vehículo para lograr que detuviera la marcha. Incluso fue él quien con sus manos rompió el windshield del vehículo, lo cual le causó lesiones. Por su parte, la testiga Rosalinda Estela Hernández Tojín también indicó que como consecuencia de estos hechos resultó lesionada al punto que quedó abajo del vehículo, mientras el piloto continuaba acelerando, razón por la cual el vehículo empezó a ser golpeado por sus compañeros para que se detuviera y que pudieran sacar a los demás estudiantes que se encontraban debajo de dicho automóvil. El testigo Edgar Vinicio Ordóñez Boleres declaró que no se portaba ningún tipo de objeto para agredir a las personas o vehículos, y luego de observar que el vehículo embistió a sus compañeros, golpeó el vehículo para que éste se detuviera, dado que aceleraba al punto de quemar las llantas y sus compañeros se encontraban debajo. Incluso a él le consta que se arrancó el retrovisor del lado derecho del vehículo, y cuando éste logra pasar por el túmulo humano, sale corriendo atrás del vehículo, ya que observó que llevaba algo debajo. Sin embargo, no logran darle alcance. Estas escenas se pueden observar claramente en los videos que se aportaron y que se reprodujeron acá en esta sala de audiencia. Por su parte, el testigo Edgar Giovanni Patzán Sinay manifestó también que participaba en dicha manifestación y observa que el vehículo con placas de circulación P808GJJ no se detenía, ya que estaba sacando humo, por lo que con el afán de que detuviera la marcha, golpeó con el pie y con la mano la puerta del piloto, al igual que los otros compañeros que se encontraban en ese lugar, al punto que le arrancaron la manecilla de la puerta, la cual recogió y posteriormente la entregó al Ministerio Público y que se aportó como evidencia material en esta sala de audiencias. Manifiesta que él observó cómo iba rodando la falda de la compañera que llevaba abajo del vehículo que conducía el procesado cuando éste se daba a la fuga.
También pudimos escuchar los testimonios de Irma Fredespina Martínez Gutiérrez de Chávez, Flor de María Yantuche Zunuc y Wendy Celeste Cristel Malú Alfaro Guzmán. Todas resultan ser catedráticas de ese centro educativo y al respecto refieren que el día de los hechos ellas se encontraban dentro del establecimiento educativo, por lo tanto se enteran de lo que ocurre y brindan auxilio a los estudiantes que resultan lesionados. Describen que los estudiantes no llevaban ningún tipo de objeto que pudiera causar daño. La testiga Alfaro Guzmán indica que observa cuando el vehículo acelera, rechina y vio que los alumnos con las manos golpeaban el vehículo. Observó también a las alumnas en el frente del vehículo y se entera que una de ellas fue dejada en frente al centro comercial Peri Roosevelt y que falleció a los 3 días. Ella es una de las personas que anota el número de placas del automóvil P808GJJ, número que coincide con el vehículo que fue encontrado posteriormente estacionado en un parqueo, tal como lo describen los testigos Belsi Patricia Pecorelli y Ricardo Chotec, quienes se encontraban como administradora de ese edificio y agente de seguridad respectivamente, por lo que se percatan que dicho vehículo se encuentra parqueado, por lo que informan a las autoridades, quienes se presentan posteriormente y realizan las diligencias de investigación, en donde incautan, entre otros objetos, el cuaderno que tiene la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha del procesado. Asimismo se recolecta debajo de dicho automotor los fragmentos de tejido humano que resultaron ser coincidentes con el perfil genético de la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón. Por su parte, los testigos Winston Alejandro Griffiths Godoy y Marlos Eduardo Hernández Santos manifestaron en debate que ellos trabajan para la empresa de transporte Proval, por lo que ese día se conducían en la calzada San Juan cuando se percatan de la valla humana que cubre esa calzada, la cual está conformada por estudiantes, ya que todos portaban uniforme. No cargaban ningún objeto y al llegar a ese lugar, los estudiantes tomaron la decisión de dejarlos pasar, por lo que nunca actuaron de forma violenta y fue hasta después de que se enteran por medio de lo ocurrido, lo que denota que en ningún momento hubo algún tipo de agresión en contra de las personas o los vehículos que se encontraban o esperando que se les diera paso en ese lugar. Por su parte, el testigo Marlon Amílcar Ovalle Morales, quien está en investigaciones, manifestó que estuvo presente en la diligencia en donde se inspeccionó el vehículo automotor y pudo percatarse que dentro de los objetos encontrados pues estaba una tarjeta de parqueo que pertenece al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado. Pudo también observar los daños que presenta en su estructura dicho automóvil, lo cual concuerda con lo dicho por los testigos víctimas que declararon en la sala de audiencias. Asimismo, también el testigo Delvin Antonio Pacal, quien también es investigador y estuvo presente en la diligencia de inspección ocular del vehículo y realizó otras diligencias encaminadas a esclarecer el hecho y determinar quién era la persona que conducía a dicho automóvil. Por lo tanto, la información que brinda, si bien es cierto, es referencial, esta se corrobora con los demás órganos de prueba aportados al debate. Resulta también relevante el trabajo de investigación realizado por el analista de video Menfi Lediño González Fuentes, quien analizó cada uno de los videos obtenidos de las cámaras de seguridad que existen en cercanías del lugar, también los videos que se encuentran en la vía pública, así como los videos de las redes sociales, concluyendo a través de un informe que contiene fotogramas de las imágenes que resultan de importancia conforme el requerimiento estaba manifestando en el lugar ya descrito. Por lo tanto, este informe y declaración testimonial resulta relevante, dado que corrobora la hipótesis fiscal, ya que a través de la reproducción de los discos compactos se puede observar el momento en que el vehículo rojo al cual hace referencia pasa entre los estudiantes luego que le abren paso. E inmediatamente en el carril de al lado se observa el vehículo color gris marca Honda que embiste a los estudiantes, quien con el ánimo de lograr que se detenga la marcha porque hay estudiantes debajo de su estructura, proceden a golpear dicho vehículo los estudiantes, causándole los daños que fueron descritos por ellos mismos y que se observan en las imágenes contenidas en los álbumes fotográficos, por lo que el juzgador concluyó en conferirle valor probatorio a estas declaraciones testimoniales ya antes descritas, así como a los informes rendidos por cada uno de ellos.
dado que se concatenan con las declaraciones periciales y con la prueba documental aportada al debate, así como la evidencia material y prueba audiovisual, lo que permite al juzgador acreditar la hipótesis fiscal que se ha formulado en contra del acusado. Cabe resaltar que en cuanto a los consultores técnicos, el juzgador determina que resulta de utilidad el trabajo realizado por el doctor José Mario Nájera Ochoa, quien de forma objetiva e imparcial emitió sus conclusiones basadas en los peritajes que presenció. Ahora bien, en cuanto a los consultores técnicos propuestos por la defensa técnica, en relación al doctor Edwin Marino Salazar Díaz, denota parcialidad en sus conclusiones, dado que manifiesta que los peritos no poseen idoneidad para emitir los dictámenes periciales aportados al debate, que a razón de no existir en la hoja médica del hospital las lesiones que presentaban las víctimas, no pueden los peritos emitir dictamen. Sin embargo, este consultor técnico obvia o olvida que los peritos practicaron reconocimiento médico directo a cada una de las personas, a cada uno de ellos, de manera personal, y esa es la razón por la que emiten cada uno los peritajes correspondientes, y no es que se hayan detenido únicamente al análisis del expediente médico, tal y como él lo refiere en sus conclusiones. Argumenta también algo que causa mucha relevancia, el hecho de que él diga, acá lo manifestó, que con las pruebas aportadas al debate, el windshield no lo quebró uno de las víctimas con el puño, sino con una botella de vidrio de Canada Dry, lo cual luego de ser analizado se sale de la esfera de la ciencia por la que se le designó del cargo a este consultor técnico, ya que él solo puede concluir sobre la prueba pericial y no sobre aspectos o hipótesis del caso. Esta reflexión hace denotar que tiene interés directo en las resultas del proceso y que ha procedido a analizar todo lo acontecido en el debate, así como las demás pruebas y la hipótesis de defensa del procesado, toda vez que lo referente a que el vidrio fue quebrado con un envase de vidrio de esa bebida fueron argumentos del abogado defensor y que no se dieron en presencia del consultor técnico. Por lo tanto, esta postura vicia la participación de este consultor técnico, resultando inútil para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, dado que se refiere a circunstancias ajenas a la labor que se le había encomendado dentro de este debate. Lo mismo ocurre con el médico Luis Carlos de León Sea, médico psiquiatra, de quien a decir del médico forense doctor Juan Jacobo Muñoz Lemos, con fecha 4 de mayo del año 2017 emitió dictamen pericial psiquiátrico sobre el acusado, lo que evidencia que antes que el procesado fuera ligado a proceso penal, el día 5 de mayo del año 2017, él ya se encontraba asistiendo a Javes Emanuel Meda Maldonado, sin contar con la autorización legal correspondiente para que fungiera como perito o como consultor técnico, circunstancia que también hace denotar el interés que tienen las resultas de este proceso, dado que desde su inicio ha estado brindándole apoyo y asesoría al procesado. Por tal virtud se duda de la objetividad con la que ha emitido sus conclusiones, por lo que de igual manera resulta inútil el trabajo que ha realizado para poder arribar a criterio de certeza jurídica. Ahora bien, la defensa técnica del procesado, entre otras cosas, ha argumentado lo siguiente: que no existe un móvil del delito y por ende que nos encontramos frente a un delito culposo, lo cual resulta ser falso, toda vez que si bien es cierto en los delitos culposos no existe un móvil de tipo criminal, esto no significa que todas las acciones ilícitas en las que no se acredite el móvil deban ser consideradas como culposas, ya que incluso no se requiere de un móvil para poder arribar a un veredicto. Un móvil no implica un elemento criminal en sí mismo. En el presente caso se determina que la intención del procesado Javes Emanuel Meda Maldonado fue derribar la barrera humana que le impedía el paso de su vehículo, lo cual no resulta ser un móvil criminal. Sin embargo, al interiorizarnos en el análisis de esa conducta, se evidencia el dolo en su actuar. Por tal virtud no puede concluirse que ante la ausencia de móvil debe establecerse una conducta culposa. Argumenta también que no se aportó prueba que determine que su patrocinado iba conduciendo dicho automotor el día de los hechos. Sin embargo, para el juzgador, el ente persecutor aportó prueba, la cual, analizada en su conjunto, determina que ese día y a esa hora el señor Javes Emanuel Meda Maldonado sale de su residencia conduciendo dicho automóvil y se dirigía para su lugar de trabajo.
Expone también el honorable abogado defensor que lo que ocurrió fue solamente un empellón o un empujón hacia los estudiantes, razón por la cual ellos se alteran y atacan el automóvil, causándole daños, por lo que el acusado tuvo que proteger su vida y vio la manera de salir de ese lugar. Sin embargo, la prueba diligenciada en debate demuestra lo contrario, tal y como ya se describió. Expone también que se utilizó una botella de refresco para quebrar el vidrio del windshield del vehículo. Esto porque la prueba aportada por el ente persecutor ilustra imágenes de restos de vidrio de una botella de refresco de color verde. Y efectivamente así es. El ente persecutor e incluso la prueba aportada al debate no niegan que se hayan causado los daños al vehículo. Incluso los testigos describen qué daños fueron los que le ocasionaron a dicho automotor. Testimonios que incluso se complementan con los videos que fueron reproducidos en el debate, en donde incluso se escucha a una persona decir: yo aún le logré quebrar el vidrio. Sin embargo, es necesario recalcar que los daños los ocasionaron los alumnos al momento de querer detener al vehículo que ya tenía debajo de las llantas a los demás estudiantes, razón por la cual, en el afán de detener la marcha del automotor y evitar que continuara lesionando a los adolescentes, los demás estudiantes la emprenden en contra de la estructura del vehículo para detener su marcha. De tal cuenta que no existe el miedo invencible que aduce la defensa técnica del procesado, dado que primero se da la agresión de parte del procesado Javes Emanuel Medina Maldonado, y ante esa actitud los estudiantes tratan de evitar que se continúe arrastrando a las víctimas. Aduce también que el vehículo debía estar parado para que se le causaran esos daños. Y efectivamente así se observa en el video. El vehículo, ante el túmulo humano que se formó con los estudiantes que estaban debajo de la estructura del vehículo, no podía continuar la marcha, razón por la cual se observa que el procesado acelera al punto de quemar los neumáticos, expidiendo el humo que se observa en los videos aportados. Y lógicamente también lo que declararon los testigos víctimas. Asimismo, describe que no existen videos o fotografías en donde se observe que la menor de edad Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón iba debajo de la estructura del vehículo, es decir, entre las llantas, y que la haya dejado tirada a 500 metros. Sin embargo, para el juzgador esto no resulta necesario, dado que existe prueba idónea y suficiente que demuestra estos hechos, entre ellas la declaración del testigo Johan Aníbal Morales Hernández, quien es bombero municipal, y que el mismo abogado defensor pretendió manipular previo a rendir su testimonio, para que éste no resultara congruente con la declaración del otro bombero, el señor Víctor Iván Quiñones Paduano. Por último, también aduce que la madre de la menor de edad refiere que todo fue un accidente y que ella mandó a su hija a estudiar y no a protestar. Esta es una aseveración que el honorable abogado defensor pues realiza. Sin embargo, la madre de la víctima, Brenda Viviana, jamás se presentó a esta sala de audiencia a manifestar estos extremos. Inclusive, independientemente de la acción que la víctima realizaba, no se faculta o se justifica al procesado Javes Emanuel Medina Maldonado para acelerar su vehículo e irrumpir en contra de los estudiantes, quienes lo único que hacían era hacer valer el derecho a la manifestación pública y pacífica regulada en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por tal virtud, los argumentos esgrimidos por la defensa técnica del procesado no contienen fundamento fáctico ni jurídico. En relación a la declaración del procesado, de conformidad con la ley y la doctrina, la declaración del procesado pues no puede constituirse en un órgano de prueba, sino es un medio material de defensa, de modo que la declaración que espontáneamente brindó el procesado pues se tiene que tener en consideración en la medida que las circunstancias que declaró sean corroboradas por los órganos de prueba. Pues al tenor del artículo 91 del Código Procesal Penal, la declaración del procesado inclusive puede resultar útil para fundar un fallo de condena en su contra. Pero esto ocurre cuando en su diligenciamiento se cumplen con los requisitos previstos en la ley, como lo son que la declaración sea libre y que el acusado sea asistido de un abogado, y a la vez se ha advertido al acusado de su derecho de no estar obligado a declarar, con todo lo cual pues se cumplió en el presente caso.
Sin embargo, el dicho del procesado no pudo ser corroborado, toda vez que no se aportó prueba que demuestre la versión de los hechos que él brinda, dado que la defensa técnica básicamente fundamenta su teoría del caso en el dictamen pericial del psiquiatra Juan Jacobo Muñoz Lemos. Sin embargo, dicho perito, para emitir su dictamen e hipótesis del caso, se basa en la declaración del procesado y en el dictamen emitido por el consultor técnico, del cual ya hice referencia. Por lo tanto, se queda únicamente entonces con la versión relatada por el procesado y el consultor técnico para emitir las conclusiones a este perito, razones por las que el juzgador concluyó no conferirle valor probatorio, y de esa cuenta pues se llega a determinar que la versión que el procesado brinda en la sala de audiencias, al no ser corroborada por ningún órgano de prueba pericial, testimonial, documental, evidencia material o inclusive la misma evidencia de carácter audiovisual que se aportó al debate, resulta que su deposición pues no es útil para que yo como juez pueda arribar a criterio de certeza jurídica. De esa cuenta, entonces, atendiendo a todas las consideraciones que realicé, determino que el ente persecutor en esta oportunidad pudo acreditar la acusación formulada en contra de Javes Emanuel Meda Maldonado en la forma que se planteó. Ahora bien, debo también atender a lo referente a la participación y la responsabilidad penal del procesado. Ya a ese respecto, pues debo hacer referencia a que para determinar si es responsable penalmente del hecho punible que se ha acreditado, debe establecerse el grado de participación que tuvo en el hecho, bien sea por la acción o la omisión, y que se sitúe en cualesquiera de los supuestos de autoría o los de complicidad previstos en nuestro derecho penal material o sustantivo, que los define como autor directo, autoría por colaboración, por inducción, y la autoría por concertación y lo relativo a la complicidad. También es importante destacar que la autoría o complicidad no la construye el juez, sino el elemento probatorio que se ha aportado de manera legal al debate y que fue debidamente diligenciado. Y al haber construido los hechos en base al elemento probatorio, con certeza jurídica arribo a la conclusión de que el procesado Javes Emanuel Meda Maldonado participó directamente en la ejecución de los actos propios del hecho que se tiene por acreditado, dado que la prueba diligenciada en audiencia de debate así lo demuestra, al haber conducido el vehículo automotor y embestir, derribar y arrollar a los estudiantes que se encontraban manifestando pacíficamente sobre la calzada San Juan. Mucho se discutió durante el debate sobre la intención del procesado de realizar la acción ilícita que se le imputó y que se tiene por acreditada. A ese respecto, el artículo 11 del Código Procesal Penal describe lo atinente al dolo, del Código Penal, al dolo, describiéndolo como: el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perjuicio de ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Es decir, que se regulan dos tipos de dolo: el dolo directo, en el cual el elemento volitivo se presenta de modo más intenso, es decir, es claro el propósito, la intención que tenga la persona de realizar esta acción que se enmarca dentro del tipo penal. Mientras que el otro dolo, el dolo eventual, se da cuando el autor no persigue o pretende directamente el hecho típico, y por otra parte sabe que no es seguro, sino solamente posible si consigue el objetivo pretendido. En ese caso, el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado sabía que al acelerar su vehículo e irrumpir con él en el lugar donde se encontraban los estudiantes que manifestaban, y si estos no cedían el paso, los embestiría y les causaría lesiones o, en el peor de los casos, la muerte, como ocurre en el presente caso. Esta es la posibilidad que en ese momento se representó, es decir, que pudo prever el resultado que sus actos podían causar, dado que tiene capacidad para distinguir entre el bien y el mal, y aún así ratificó su voluntad y ejecutó el acto que se había propuesto, que era traspasar esa barrera humana que se había formado frente a él, dado que llegó al lugar en donde se encontraba la manifestación, detuvo su vehículo ante los estudiantes y posteriormente acelera para tratar de pasar entre ellos. De estas circunstancias puede inferirse el dolo en la conducta ejecutada, toda vez que al momento de utilizar
su vehículo automotor para abrirse paso de forma violenta en la barrera humana, necesariamente debió representarse la posibilidad de que sus actos tendrían un resultado mortal o de causar lesiones a los alumnos que no le cedieran el paso, de donde resulta evidente el dolo en su conducta, lo cual excluye la imprudencia, la negligencia o la impericia necesaria para poder considerarlo como un delito culposo, tal como pretende la defensa técnica del procesado. Cámara Penal, en relación al dolo eventual, en sentencia de casación del fecha 19 de marzo del año 2014, dentro del expediente 1378-2013, establece que el dolo eventual se caracteriza por el resultado, porque el resultado es eventual o incierto, aunque coexiste la previsión del resultado como posible, por lo cual existe un carácter de posibilidad de que ocurra, así como la de que no ocurra, y el agente admite la producción del resultado en cómo se actualiza. En ese sentido, el juzgador determina que el acusado participó activamente en la ejecución de los actos propios del hecho que se tienen por acreditados y que configuran su conducta en calidad de autor, toda vez que conducía el vehículo automotor que embiste, derriba y atropella a los estudiantes que participaban en la manifestación pacífica. Ahora bien, en cuanto a lo referente a la calificación jurídica del delito. La calificación jurídica del hecho implica pues un proceso de confrontación con los elementos abstractos descritos en el respectivo tipo o tipos penales. En este caso, los hechos acreditados en el apartado respectivo refieren en forma concreta que, como consecuencia de las acciones ejecutadas por el procesado Javes Emanuel Mena Maldonado, se causó la muerte a la menor de edad Brinda Viviana del Rosario Domínguez Girón, lesiones a Norma Michela Janel Chivalán por espacio de 120 días, a Carla Rosibel Ceseña Morales por espacio de 15 días, a Jennifer Carolina Pupuac también presentaba lesiones que requirieron 15 días para su tratamiento. Jonathan Urias Rodríguez del Cid también presentaba lesiones que requirieron de 15 días para su tratamiento. Y Sharon Alexia Sical Gómez, que presentaba lesiones que requirieron de 10 días para su tratamiento y 7 días de abandono de labores cotidianas. El ente persecutor y los creyentes adhesivos requieren que los hechos se tipifiquen en el delito de homicidio en relación a la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón, y en cuanto a las otras 5 víctimas por el delito de homicidio en grado de tentativa, el cual se encuentra regulado en el artículo 123 del Código Penal, que establece: comete el delito de homicidio quien diere muerte a alguna persona. Por su parte, la querellante adhesiva Fundación La Alianza requiere que se tipifique el hecho cometido en contra de la víctima fallecida por el delito de asesinato, al considerar que se configura la agravante de alevosía contenida en el artículo 27, numeral segundo del Código Penal, que establece: hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios o modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o circunstancias en que se encuentra, no pueda prevenir el hecho de defenderse. A ese respecto, el juzgador concluye que no se puede determinar la concurrencia de la circunstancia agravante en alusión, toda vez que se determinó que el procesado, sin perseguir el resultado, se lo representó como posible y ejecutó el hecho. Por tal virtud no puede advertirse que haya utilizado los medios o modos o formas que tendieran directamente a asegurar la muerte de la menor de edad Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón. No podemos obviar el hecho que el procesado desconocía que en ese lugar y a esa hora se iba a realizar un bloqueo en la calzada San Juan. Tampoco conocía a la agraviada. El medio empleado para la comisión del hecho acreditado fue el mismo vehículo que él conducía desde que salió de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Por tal virtud no existe ese dolo directo que es necesario determinarlo en el tipo penal que pretende la Fundación La Alianza, que es el de asesinato. Tampoco puede, por ese mismo hecho, el juzgador inferir que el procesado aseguraba el fallecimiento de la menor Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón, a quien, como repito, no conocía y tampoco se pudo demostrar, porque eso es lo que se requiere acá en esta sala de audiencias, que se demuestre cada una de estas circunstancias que se pretenden, y en ningún momento se logró determinar que el procesado haya asegurado o que se haya aprovechado de la situación de indefensión que tenía la víctima para que de esa manera causarle la muerte. Concretamente, no existió la plena intención
de matar. Pues de los hechos objetivos no se desprende la misma, debiendo en consecuencia rechazarse entonces la pretensión que ha formulado la Fundación La Alianza. Por su parte, la defensa técnica del procesado indica que nos encontramos ante un delito culposo. Sin embargo, tal y como ya he hecho el análisis correspondiente, pues el procesado se presenta a ese lugar y tuvo el momento, la oportunidad de tomar una decisión, y como alguien lo dijo durante el desarrollo del debate, tomó la peor decisión de su vida, en virtud de que él, luego de detener su vehículo frente a los estudiantes, acelera el mismo para poder abrirse paso, tomando en cuenta de que un vehículo pues se había pasado. Sin embargo, fue una situación totalmente distinta, en virtud de que el otro vehículo de color rojo, pues a él sí se le había accedido a ese paso que él había requerido. En cuanto al procesado, en ningún momento requirió que se le diera paso, tampoco fue detrás del vehículo rojo como él lo indica, en virtud de que tomó el carril de en medio en el cual él se encontraba y aceleró su vehículo para tratar de abrirse paso en la barrera humana que debían formado los estudiantes al realizar esta manifestación de forma pacífica. Y el procesado sabía que si aceleraba su vehículo, pues iba a causar daños y estos no se quitaban de enfrente del automotor. Sin embargo, él continuó con esa acción, acelerando su vehículo. No obstante, recibir los golpes en la estructura del vehículo por parte de los estudiantes, y en ese momento pues su intención fue rebasar ese túmulo humano que se había formado y de esa manera pues darse a la fuga. Por lo tanto, al haberse advertido que existe un dolo de carácter eventual, pues no puede accederse a las pretensiones de la defensa técnica del acusado. A ese respecto, la Cámara Penal también en sentencia de fecha 5 de octubre del año 2015, dentro del expediente 669-2015, refiere lo siguiente. Los tipos penales de homicidio, lesiones graves y lesiones leves que estimó la Sala de Apelaciones como los correctos para subsumir el actuar del incoado, requieren para su perfeccionamiento no solo la realización de los actos materiales de matar o lesionar que indica la normativa que los regula, sino que los mismos deben estar revestidos del aspecto subjetivo denominado dolo, el cual se revela por la previsión por parte del sujeto activo del resultado que causara su conducta, dolo directo, o por la representación de la posibilidad de que ocurra dolo indirecto. Por otro lado, el tipo penal de homicidio culposo en la modalidad que atañe al caso contempla y castiga la conducta de quien afecta a una pluralidad de sujetos pasivos, ya sea por la muerte a varios o provocar la muerte de uno y la afectación a la integridad física de los otros, pero con la diferencia sustancial de que los elementos objetivos que configuran no van acompañados del aspecto subjetivo del dolo, sino de culpa, representada ya sea por la imprudencia, por la negligencia o por la impericia o por una combinación de estas. En el presente caso, de los hechos acreditados se desprende, tal como lo afirmó la Sala de Apelaciones en el fallo recurrido, que el actuar del procesado consistente en tomar en forma voluntaria el vehículo e irrumpir con él en el lugar en donde se suscitan los hechos, bajo el pleno conocimiento de la cantidad de personas que allí se encontraban, revelan que pudo prever el resultado, que sus actos podían causar muerte y lesiones, de donde resulta evidente el dolo de su conducta, lo cual excluye la imprudencia, negligencia o impericia necesaria para considerarlo como un delito culposo. Y de ahí que Cámara Penal establezca que la adecuación típica de dichos hechos realizada por el ADCOEM es la correcta. En consecuencia, entonces, el juzgador subsume los hechos al tipo penal conforme al resultado de la acción cometida por el acusado Javes Emanuel Mena Maldonado, con fundamento en el artículo 388 del Código Procesal Penal. Concluyendo de la siguiente manera, que en relación a la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón, en el delito de homicidio, en relación a la víctima Norma Michela Janel Chivalán, en el delito de lesiones graves, en relación a la víctima Carla Rosibel Saseña Morales, en el delito de lesiones leves, en relación a Jennifer Carolina Pupuac, en el delito de lesiones leves, en cuanto a la víctima Jonathan Urias Rodríguez del Cid, por el delito de lesiones leves, y en relación a Sharon Alexa Sical Gámez por una falta contra las personas. El juzgador no accede a tipificar el delito de homicidio en grado de tentativa, tomando en consideración el elemento subjetivo del dolo en el presente caso.
ya que se determinó que es un dolo de tipo eventual. Por lo tanto, en relación a las víctimas Carla Rosibel Ceseña Morales, Jennifer Carolina Popoc, Jonathan Urias Rodríguez, del CID Norma, Michela Janel Chivalan y Sharon Alexis Sical Gámez, no se configuran los requisitos esenciales para la existencia del dolo de muerte, como lo son los antecedentes personales, el medio empleado, la forma en la que se produjo el hecho y la localización de las heridas en el sujeto pasivo. De esa cuenta debe atenderse a lo regulado en el artículo 144 del Código Penal, que describe las lesiones de esta manera. Quien comete el delito de lesiones, quien sin intención de matar causare otro daño en el cuerpo o en la mente. Por tal virtud, el juzgador considera que en relación a estos hechos debe dársele una calificación jurídica distinta a la imputada al incoado, tal como se describió. Concluyo también que en cuanto que no pudieron acreditarse las circunstancias agravantes de alevosía, como ya hice referencia de manera concreta, y las otras circunstancias pretendidas, que son el menosprecio del ofendido y los motivos fútiles y abyectos que fueron invocados por los creyentes adhesivos. El juzgador también analiza lo referente al concurso de delitos y concluye que en el presente caso la acción del procesado tuvo un resultado plural en virtud que una persona falleció y las demás resultaron con lesiones, y siendo que la vida y la integridad física son bienes jurídicos tutelados y esto resulta ser personalísimos, por tanto cada lesión física constituye un hecho en particular e independiente, y en ese orden de ideas debe atenderse a lo regulado en el artículo 69 del Código Penal en cuanto al concurso real de delitos. En relación a las penas a imponer, nuestro sistema penal, en cuanto a la fijación de la pena, sigue la corriente de la pena relativamente determinada, ya que la mayoría de los tipos penales prevé parámetros entre un mínimo y un máximo para la fijación de la misma. Según Montesquieu, toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad resulta ser tiránica. Nuestra legislación sustantiva penal vigente preceptúa en el artículo 65 que el juzgador determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del mínimo y el máximo señalado por la ley para este delito, teniendo en cuenta a la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes. En ese sentido, el juzgador establece que la intensidad del daño ocasionado a la víctima Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón es grave, toda vez que se acreditó en debate que el procesado la arrastró llevándosela debajo del vehículo que conducía por un espacio de 500 metros de distancia aproximadamente, dejándola tirada en el pavimento en estado crítico con múltiples lesiones, fracturas expuestas, miembro inferior con amputación traumática, lo que denota la intensidad del daño sufrido por la víctima, quien al momento de que los bomberos se presentan al lugar aún estaba consciente y que falleció al tercer día. En cuanto a las demás víctimas, se determinó que todas y todos eran estudiantes y que a razón de las lesiones sufridas tuvieron que ausentarse de sus estudios durante varios días o, como en el caso de Norma Michela Janel Chivalán, por un espacio de 4 meses aproximadamente, lo cual incidió en el desenvolvimiento normal de cada uno de estos adolescentes estudiantes. Asimismo, el daño se extendió a sus familias, ya que como consecuencia de estos hechos se les hizo incurrir en gastos y en diligencias para lograr la recuperación de cada uno de ellos. El daño también se extendió a los demás estudiantes de ese centro educativo, a los catedráticos inclusive, ya que como se determinó en debate, varios de ellos fueron atendidos por crisis nerviosas al presenciar la acción ilícita ejecutada por el procesado, por lo que el juez concluye en aumentar de su mínimo cada una de estas penas, tomando en consideración la intensidad y extensión del daño ocasionado a las víctimas y con fundamento en lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, el cual establece que al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrá exceder del triple de la pena, por lo que procede a imponer las penas que se describirán en la parte resolutiva de la sentencia.
Los querellantes adhesivos requieren que se proceda a certificar lo conducente al Ministerio Público en contra del claustro de maestras y maestros del centro educativo en mención, toda vez que a criterio de ellos puede existir algún tipo de responsabilidad penal al permitir que se realizara la manifestación en las afueras de las instalaciones de ese centro educativo y en horario de estudios. Sin embargo, todos los testigos víctimas que comparecieron a esta sala de debate fueron claros en exponer que no fueron los catedráticos ni las catedráticas las que organizaron la manifestación, sino que esta fue organizada por los mismos alumnos y que aprovecharon el momento que las puertas del establecimiento educativo aún estaban abiertas para poder salir a realizar la protesta, ya que se encontraban en la hora de ingreso. Por lo tanto, no se accede a certificar lo conducente en contra del claustro de maestras y maestras de ese centro educativo, toda vez que de lo acontecido en el debate no se logran establecer los indicios de comisión de algún ilícito penal por parte de ellos, por lo que así debe resolverse. Voy entonces en este momento a dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia, y la cual queda de la siguiente manera. El infrascrito juez, con base en lo considerado en lo que para el efecto preceptúan las leyes de manera concreta para el presente caso, al resolver declara primero que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión del delito consumado de homicidio cometido en agravio de la vida de la adolescente Brenda Viviana del Rosario Domínguez Girón por lo considerado. Segundo, que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión del delito consumado de lesiones graves cometido en agravio de la integridad física de la adolescente Norma Michelle Ajanel Chivalán. Tercero, que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión del delito consumado de lesiones leves cometido en agravio de la integridad física de Carla Rosibel Ceseña Morales. Cuarto, que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión del delito consumado de lesiones leves cometido en agravio de la integridad física de Jennifer Carolina Pupuac. Quinto, que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión del delito consumado de lesiones leves cometido en agravio de la integridad física del adolescente Jonathan Urias Rodríguez del Cid. Sexto, que el acusado Javes Emanuel Meda Maldonado es autor material responsable de la comisión comisión de una falta contra las personas cometido en agravio de la integridad física de la adolescente Sharon Alexa Sical Gómez por lo considerado. Séptimo, que por la comisión del delito de homicidio cometido en contra de la vida de la adolescente Brenda Viviana del Rosario Domínguez, le impone al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 20 años de prisión inconmutables, pena que deberá de cumplir en el centro de reclusión que disponga el juez de ejecución competente con abono de la prisión padecida desde el momento de su aprehensión. Octavo, que por la comisión del delito de lesiones graves cometido en contra de la integridad física de la adolescente Norma Michelle Ajanel Chivalán, le impone al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 3 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales diarios, pena que en caso de insolvencia deberá de cumplir en el centro de detención que designe el juez de ejecución respectivo con abono de la prisión efectivamente padecida desde el momento de su aprehensión. Noveno, que por la comisión del delito de lesiones leves cometido en contra de la integridad física de la adolescente Carla Rosibel Ceseña Morales, le impone el procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 1 año de prisión conmutable a razón de 10 quetzales diarios, pena que también en caso de insolvencia deberá de cumplir en el centro de detención que designe el juez de ejecución respectivo con abono de la prisión padecida desde el momento de su aprehensión. Décimo, que por la comisión del delito de lesiones leves cometido en contra de la integridad física de la adolescente Jennifer Carolina Pupuac, le impone el procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 1 año de prisión conmutable a razón de 10 quetzales diarios, pena que en caso de insolvencia deberá de cumplir en el centro de detención que designe el juez de ejecución respectivo con abono de la prisión ya padecida. 11º, que por la comisión del delito de lesiones leves cometido en contra de la integridad física del adolescente Jonathan Urias de Rodríguez del Cid, le impone el procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 1 año de prisión conmutable a razón de 10 quetzales diarios,
pena que en caso de insolvencia deberá de cumplir en el centro de detención que designe el juez de ejecución respectivo con abono de la prisión ya padecida. 12º, que por la comisión de una falta contra las personas cometida en contra de la integridad física del adolescente Sharon Alexa Sical Gómez, le impone al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 30 días de arresto conmutables a razón de 10 quetzales diarios, pena que en caso de insolvencia deberá de cumplir en el centro de detención que designe el juez de ejecución competente con abono de la prisión padecida desde el momento de su aprehensión y al estar firme el presente fallo. 13º, al condenado Javes Emanuel Meda Maldonado se le suspende en el goce de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. 14º, se condena al pago de costas procesales al condenado Javes Emanuel Meda Maldonado por lo considerado. 15º, se deja al condenado Javes Emanuel Meda Maldonado en la misma situación jurídica en la que se encuentra mientras el fallo cause firmeza. 16º, al estar firme el fallo se ordena la destrucción de la evidencia material consistente en copia de factura, un recibo provisional de Parnón, 2 tarjetas electrónicas, un cuaderno con pasta de posible color azul y una falda de uniforme. También se ordena la devolución a su legítimo propietario o poseedor de un timón de vehículo color negro con el logotipo de Honda, una manecilla para portezuela de vehículo, un retrovisor interno y una Biblia, evidencia que quedará en poder del Ministerio Público para su resguardo mientras el fallo cause firmeza. 17º, sin lugar la pretensión de los querellantes adhesivos en cuanto a certificar lo conducente en contra del claustro de catedráticos y catedráticas de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales número 2, por lo considerado. 18º, hágase las comunicaciones e inscripciones correspondientes y remítase el expediente al juzgado de ejecución penal respectivo. 19º, léase la presente sentencia en la sala de debates, quedando legalmente notificadas las partes procesales y entréguese las copias respectivas. Aparece mi firma en calidad de juez unipersonal de este tribunal de sentencia y también la firma de la secretaria administradora del despacho judicial. De esta manera entonces han quedado todas y todos debidamente notificados de la decisión que he asumido en el presente caso. Y en virtud de que se ha considerado que existen 6 víctimas determinadas, se convoca a audiencia de reparación digna para el día martes 3 de diciembre de este año 2019 a las 9:30, quedando también por este acto debidamente notificados y convocados de comparecer a este órgano jurisdiccional en donde se les indicará la sala que se encuentre disponible para poder celebrar la audiencia. De esta manera, y al no haber nada más que hacer constar, doy por finalizada la presente audiencia cuando son las 12:25. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.